Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. La próxima semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que el gobierno mexicano va a presentar el plan de vacunación en el país, desde dónde se va a aplicar la vacuna y para quiénes va a estar disponible la vacuna inicialmente, hasta cómo se va a refrigerar. Hay temas importantes, sobre todo con la vacuna de Pfizer, que necesita una cadena de frío que simple y sencillamente pues no existe en México o no existe a gran escala. Ya lo decía el subsecretario López-Gatell en el audio que escuchábamos hace un segundito, decía hay algunos retos. Estos retos desafortunadamente son grandes, pero bueno, vamos viendo pues cómo presentan este plan. En la línea telefónica está el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, médico cirujano también, por supuesto. Javier, te saludo con mucho gusto. Y bueno, pues es una buena noticia inicial, ¿no? Buenas tardes, Ana Francisca. Por supuesto, no hay manera de que el tener disponible alguna vacuna no sea una buena noticia. Eso es innegable. Otra buena noticia es que evidentemente, bueno, estas vacunas que ya están comenzando a presentar sus últimos resultados y que ya están comenzando a ser aprobadas, como el caso de Pfizer, por las autoridades sanitarias del Reino Unido, tienen grandes promesas, tanto de eficacia y evidentemente de seguridad. Entonces sí, a todas luces es una buena noticia, ahora bien, que hay que implementar de una manera exitosa. Ahí hay retos, dice el subsecretario López-Gatell. Algunos retos, no especificó cuáles. Sí, primero que nada hay que entender la naturaleza. Esta es una vacuna que debe de almacenarse a menos 80, de menos 70 a menos 80 grados centígrados, lo cual implica que se requiere de instalaciones y refrigeradores especiales. Ojo. En México existen las instalaciones y existe la tecnología. Lamentablemente, bueno, pues como ya sabrás, cortamos relaciones comerciales con muchos de los proveedores especializados que había en México para esto y ahora pues no tenemos realmente quien lo haga y son pocas las instalaciones para hacerlo. Sin embargo, tengo entendido que la empresa misma, Pfizer, se ha comprometido a ayudar en lo más posible para esta gran parte del suministro inicial, el transporte a gran escala y el almacenamiento de los lotes iniciales. Ahora bien, una excelente noticia publicada hoy en The Guardian nos dice que al final de la cadena de distribución, las vacunas pueden ser almacenadas en lo que denomina The Guardian como contenedores como si fueran cajas de pizza, ¿sí? En donde se almacena con CO2 sólido, eso se llama hielo seco, y se pueden mantener estas vacunas en cierta temperatura y pueden resistir, esto es importante, de 2 a 8 grados, que es lo que refrigera un refrigerador comercial de las unidades médicas durante 5 días. Si analizamos esto con esta información, esto significa que podemos tener estas vacunas especiales en los grandes centros de distribución o en los grandes hospitales y de ahí partir hasta cierta distancia con una cadena fría que ya conocemos en México. Mi única preocupación, si esto fuera real, mi única preocupación sería la capacidad humana y tecnológica que tenemos para llegar a tanta gente como se busca. Ahora bien, hablando del número, bueno, inicialmente, como bien dijiste, tenemos solamente unas primeras dosis que van a llegar y quién va a ser los seleccionados para estas primeras dosis ya será objeto de ver este plan que, hay que decirlo, se han tardado en ponerlo en la mesa, ¿no? Ahora, lo que ellos dicen, y creo que es lo correcto, es lo que ha estado sucediendo, o por lo menos así son los planes que han estado presentando distintos países alrededor del mundo. Los primeros que van a recibir las dosis son pues personal de salud, ¿no? Es correcto. Y digo, en México. Es correcto. Eso está bien, ¿no? Así tiene que ser. Sí. En todo el mundo, cuando tienes casos como estos en los que tienes una pandemia, el personal de salud, Ana Francisca, lo hemos visto, hemos perdido más de 1,900 vidas entre el personal de salud. Somos el país número 1 en muertes en México por ello. Exacto. Son quienes están expuestos y quienes tienen que estar más protegidos. Entonces, siempre vas a proteger primero al personal de salud, porque si te quedas sin personal de salud, ¿quién te cuida a ti? Eso es perfectamente normal. Yo soy de los que opinan que además deberían ser a ese nivel las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden, porque son las que te ayudan a mantener la seguridad de un país. Dicho lo anterior, los siguientes deberían ser
las poblaciones de alto riesgo. Estamos hablando de adultos con factores de riesgo que pudieran tener hipertensión, diabetes, sobrepeso, etcétera, asma y enfermedades respiratorias. Ellos deberían ser los segundos en tener esta vacuna en este plan y después seguirnos hacia el resto de los adultos. Una cosa muy importante y que atinadamente mencionó el subsecretario es que esta vacuna no se va a aplicar a los menores de edad porque no se tiene experiencia, no hay estudios clínicos efectuados con niños ni con menores de 12 años. Aquí él marcó una cosa así como los 18 o algo por el estilo, pero para fines prácticos es lo mismo. Hay que entender que esto no va a llegar inicialmente a los niños. Y el último punto, Ana Francisca, es que va a tardar. Eso sí, primero vamos a tener algunos, pero para que llegue a todas las personas, todos los países están planteando realmente meses de trabajo continuo. A ver, pero sí será Pfizer, digamos, la primera que llegue a México, ¿no? Estas 250,000 dosis aparentemente serían las primeras que llegarían a México. Aparentemente debería ser así porque el día de hoy se firmó el convenio en donde se están solicitando cerca de 37 millones de dosis. Es decir, esto ya podríamos tenerlo y hasta donde sabemos no tenemos todavía, además de las intenciones de precompra que nos mencionaba la Cancillería, no tenemos más acuerdos realmente firmados. Este ya es una realidad. ¿Qué pasos siguen? Lo que sigue es que se cuente con un registro por parte de COFEPRIS y yo entiendo que COFEPRIS no tiene un antecedente de semejante cosa. Entonces, por ello es que todavía no han decidido bien cómo hacerlo. Están esperando, están esperando que la FDA tenga un registro porque es muy fácil entonces basarnos en el procedimiento de la FDA, que va a ser más rápido que el de la agencia europea. Ellos van a comenzar más tarde que Gran Bretaña, pero la Unión Europea lo van a hacer todo al mismo tiempo. Entonces, por lo menos el compromiso es adquirir dosis para 17.2 millones de personas de la vacuna de Pfizer. Las siguientes vacunas que pudieran venir en orden serían, por ejemplo, la de Moderna. Todavía desconocemos en qué condiciones podemos firmar un acuerdo comercial con ellos. Y después hay que recordar que ya dimos un prepago al consorcio de COVAX para tener en precios preferenciales cualquiera de las vacunas que ellos vayan a tener, espero yo, en alguna parte del primer trimestre del 2021. Ahora, a partir de digamos que la siguiente podría ser, como dices, de la farmacéutica Moderna, ¿sí? Y esa ya podría ser aplicada a niños ¿o no? No, ninguna de las vacunas que están en este momento, qué excelente pregunta, ninguna de las vacunas que están disponibles o que van a estar disponibles en los próximos meses, ninguna se ha aprobado en niños. ¿Y entonces los niños, querido Javier? Bueno, primero que nada, no se probaron en niños por la prisa que teníamos de tener un modelo de protección. Hay que entender, esto tiene una base, ¿sí? Primero que nada, tú siempre realizas estudios clínicos diferenciados porque el metabolismo de los niños es distinto al de los adultos. Claro. En este caso vemos que tenemos un problema que epidemiológicamente ha atacado muchísimo más a los adultos y a los adultos mayores, etcétera. Por eso, cuando tú tienes un estudio clínico para esto, procuras que queden incluidos mayores de 55 años. Como los niños no tienen este impacto epidemiológico tan grande, es por eso que a priori estas primeras vacunas no se hicieron pensando específicamente en esta población. Sí se van a hacer y se van a hacer en un futuro, pero hoy la prisa que había de meter los recursos de investigación y desarrollo era poder tener las poblaciones que en este momento son las más afectadas. Ya. Y finalmente quisiera que nos platicaras qué es COVAX, porque creo que la gente lo ha estado escuchando los últimos meses y quizá con mayor intensidad en los últimos días y probablemente no entienda bien cuál es el mecanismo o qué papel está jugando México dentro de COVAX, etcétera. COVAX es un sistema de adquisición y procuramiento de insumos, en este caso de biológicos, que parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y muchas instancias internacionales, donde se reúnen donaciones y aportaciones de muchos países para beneficiar a los países pobres, ¿sí? A través de varios mecanismos. Uno de ellos es Gavi, está también la Fundación Bill and Melinda Gates, hay muchas, pero para que quede claro, es digamos como
una organización internacional que está adquiriendo a los mejores precios posibles vacunas para entregarlas de forma gratuita a lo que se llama, así se llama, países pobres. De esta manera, las peores economías se asegura que tú tengas un acceso parejo en todo el mundo, o sea, que no haya diferencias. Imagínate la población de Bangladesh y esos países, ¿cómo quedarían? Ya. En esta ocasión, países que no son pobres, entre comillas, participan a manera de precios preferenciales, siempre y cuando yo haga un compromiso por un número determinado de vacunas. Si yo firmo que me voy a comprometer a 80 millones, esos 80 millones me los dan a un precio preferencial que va a ser negociado con otros países. Entonces, COVAX funciona en dos frentes: para proveer gratuitamente de vacunas a los países más necesitados y, en el caso de México y otros países, para darles vacuna a un precio preferencial. Ya. Oye, Javier, finalmente, a ver, creo que tenemos que comentarlo porque, pues sí, ¿no? La Organización Mundial de la Salud le dice a México: sean serios frente a la pandemia, y el presidente repite nuevamente esta mañana que el cubrebocas no es indispensable, que se lo ha dicho el subsecretario Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell, aparte, ¿no? Como en vidas paralelas, a veces dice que sí es indispensable, a veces dice que es un mecanismo que junto con otros funciona, pero que sigue siendo un tema, verdaderamente es increíble que siga siendo debatido en el país a estos niveles. ¿Cuál es tu opinión del asunto y cómo crees que esto influye y pega en lo que estamos viendo en la calle, que es la gente con el cubrebocas, pero pues digo, lo sacan, pero pues lo usan mal, a veces no lo usan, en fin, ¿cómo ves ese tema? Para mí son dos cosas: es una decepción y es un disparate. Es una decepción que, como dijeron las autoridades de la OMS, como lo dijo el doctor Tedros, un líder internacional, porque se refería al líder de México, que no nos digan que era para México, ¿sí? No esté poniendo el ejemplo. Todos los líderes en el mundo tienen que poner el ejemplo. Eso por un lado, ¿sí? Y por el otro, realmente, como dices, parece que estamos en universos paralelos donde de repente el presidente de la República dice que el secretario de Salud y el subsecretario le recomendaron no usar un cubrebocas, y mientras hablo contigo estoy viendo una foto del secretario de Salud usando un cubrebocas. La cuestión es clara y no tengamos un malentendido aquí. El presidente de la República no quiere utilizar un cubrebocas porque él siente que eso daña su imagen. Y todos los que le reportan quieren darle gusto al presidente. Ese es así de simple. Lo malo de esto es que mucha gente lo está tomando como si fuera un ejemplo a seguir. Y ya has escuchado a gente que dice: yo no utilizo el cubrebocas porque el presidente dice que no lo usemos. Y eso es muy grave. Bueno, pues en esas estamos. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo, se nos cortó la vez pasada, querido Javier. Pero bueno, hoy tuvimos el pretexto ideal con la firma del convenio con Pfizer para platicar sobre esto, y bueno, pues sí, una pequeña luz de lo que se viene ya en los próximos meses, ojalá para México y para el resto del mundo. Muchísimas gracias, Javier. Estoy a tus órdenes, Ana Francisca, qué gusto. Te mando un abrazo, el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, médico cirujano. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.